Hoy por hoy Sierra, Vanessa Núñez. La 1:33, continuamos en Hoy por Hoy Sierra en Madrid Sierra y hoy estamos muy pendientes de la salud mental. Estamos ya con nuestro equipo de psicólogos, con Carlos Martín y con Soraya Vivancos. Bienvenidos a los dos, muy buenas tardes. Muy buenas. Hola, buenas. Un placer, ¿estáis cómodos, a gusto? Sí, como en casa. Encantados de estar contigo. Igualmente. Bueno, hoy ¿de qué nos vais a hablar? Hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Creemos que es una de las problemáticas que son más habituales dentro de los trastornos y consideramos que es importante poder hablar de ello porque muchas veces hay mucha confusión, muchos mitos, se utiliza de manera inadecuada, ¿no? Yo estoy TOC, hoy tengo un problema, y muchas veces frivolizamos, ¿no?, sobre un problema que genera mucho malestar en las personas que lo padecen. Según lo veis vosotros y más allá de las definiciones que podemos encontrar en los manuales, ¿qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? Bien, el trastorno obsesivo-compulsivo es un patrón en el que, como dice la propia palabra, despierta una obsesión en la persona que lo padece y la persona se ve obligado u obligada a desarrollar una conducta para paliar esa obsesión. De tal manera que se establece una fuerte relación entre la obsesión y la compulsión y en algunos casos, los más graves, a la persona le llevan a adoptar un tipo de vida muy incapacitante. ¿Las personas que padecen de TOC sufren del mismo trastorno o hay varios tipos de TOC? Hay diferentes tipos de TOC que, como decía Carlos, inicialmente son pensamientos, imágenes que son como muy recurrentes y que generan muchísimo malestar, muchísima ansiedad y que la única forma que ellos entienden de alivio como forma de neutralizar los pensamientos es llevar a cabo una serie de rituales o compulsiones, ¿no? Lo pasan a los actos. Estos actos pueden ser externos, como puede ser contar, como puede ser tocar repetidas veces, por ejemplo, el interruptor de la luz, o pueden ser más internas, como puede ser pensar, repetir cosas mentalmente, ¿no? Entonces, me decías, hay diferentes tipos de TOCs. Por ejemplo, por decir alguno y que la gente pueda ir entendiendo, incluso identificando, uno de los más comunes es el de la limpieza o la contaminación. Pues personas que están en contacto con determinadas situaciones, con superficies que puedan sentir, que se puedan contagiar, que hay gérmenes. Entonces, esos son los pensamientos de me puedo contagiar, me puede pasar algo, puedo tener una enfermedad y como consecuencia la compulsión, por ejemplo, suele ser lavarse las manos. Lavarse las manos o lavarse en general de forma recurrente, mucho más frecuente de lo que haría una persona en una situación de me he ensuciado, he estado en la calle, he estado en contacto con suciedad y necesito limpiarme. Es mucho más repetitivo e incluso pueden utilizar desde lavavajillas, lejía, productos que normalmente pueden incluso hacer daño, romper la barrera cutánea de la persona. ¿Se sabe cuáles son la causa del TOC? En cuanto al tema de las causas, no hay un factor único, se tienen en cuenta factores genéticos, factores ambientales, factores familiares, en definitiva factores situacionales. La persona que llega a este punto sí que ya empieza a tener unos niveles de ansiedad muy elevados. Podría atribuirse a un tipo de infancia en la que la persona ha estado sometida a mucho estrés, pero no me atrevería a decir que hay una única causa. Lo que sí es cierto es que este trastorno, a diferencia de otros, suele llevarse muy en silencio. El pasado 28 de abril se publicaba una entrevista en la que David Beckham, el exjugador de fútbol, afirmaba padecer esta enfermedad y ponía de ejemplo, uno de los ejemplos que ponía es que se tenía que levantar de madrugada para limpiar las velas y que todo estuviera en perfecto orden. Nosotros hemos querido rescatar esa noticia para ponerlo un poco en el foco y es muy importante que se empiece a visualizar y que se pueda hablar sobre ello sin ese estigma o sin ese sentimiento de vergüenza que en muchos casos se tiene frente al TOC. ¿Y cómo se desarrolla este trastorno? Me refiero a una persona que padece de TOC, ¿se puede prevenir y diagnosticar en los primeros años o se desarrolla con los años?
Cuanto antes, como todo trastorno, como cualquier problemática, cuanto antes se identifique mejor. Pero normalmente en este trastorno suele aparecer o bien en la infancia, la adolescencia o en la juventud temprana. Normalmente a los 19, 20 años es cuando se suelen detectar más los casos. Perdona Claro. que te interrumpa, Soraya. ¿Y se suelen dar cuenta ellos mismos o son otras personas? A ver, cuando más pequeños, evidentemente, si eres más pequeño, normalizas más y probablemente tengas menor conciencia, ¿no? Pero es verdad que muchas veces por ese estigma las personas tardan mucho en pedir ayuda, saben que les pasa algo, saben que las ideas que tienen son muy irracionales y que los comportamientos que hace para tratar de paliarlas también, pero como es algo que puede ser muy avergonzante, la gente de media suele tardar unos 7 años y medio en poder pedir ayuda y ponerse en tal, por lo cual acaban al final normalizando. Pero la gente en muchos casos, algunos casos no, suele ser consciente que lo que les ocurre no es muy racional. Ujú. En cierto modo podríamos decir que, como sucede con las mayorías de las enfermedades de salud mental, estén estigmatizadas y en cierto modo de miedo pedir ayuda en estos casos, ¿o no? Totalmente. Además, tiende a taparse porque existe ese miedo, un nuevo miedo más, porque la obsesión no deja de ser un miedo. Se tiene el miedo a que el resto de personas le puedan tratar como, y lo voy a entrecomillar mucho, como una persona loca. Por ejemplo, en el metro habremos visto en alguna ocasión personas que se santiguan constantemente, de una manera además muy exacerbada. Un comportamiento así para alguien que no esté familiarizado con los trastornos mentales o con la salud mental puede ser sinónimo de apartar, aislar o censurar a esa persona por su conducta. De tal manera que esto no solo socava en la propia enfermedad, sino que además empieza a crecer en la vida de una persona. Y me explico. Ante rituales de limpieza, ordenación, esotéricos, etcétera, etcétera, tienden a aislarse de la gente, con lo cual una consecuencia directa es empobrecimiento en las relaciones sociales, con lo cual la persona, digamos que se revictimiza, ya no es solo que tengo un problema, sino que no puedo juntarme con personas. Es por ello que tienden a prolongar mucho ese tiempo de espera antes de ir a una consulta. Luego también es cierto que la compulsión refuerza, digamos, el efecto ansiolítico para la persona. Si yo me lavo las manos 60 veces y me quedo relajado, pues digamos que eso hace que, digamos, aplace el tratamiento de esto. Uh-huh. Las personas que sufren de este trastorno, ¿qué pasos tienen que seguir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, normalmente es importante que ellos conozcan, que sepan cómo funciona, primero para desmitificar muchas cosas, ¿no? Muchas veces en la sociedad se habla libremente, ¿no? Como la bipolaridad o como todo, simplemente porque somos pues, personas a lo mejor más de exigentes o más de tener determinadas manías y podemos confundir o quitar relevancia a la situación en sí. Por tanto, es importante que ellos entiendan cuál es la dinámica que a ellos les afecta para poder gestionarlo. Normalmente, como decíamos, es importante que se haga un diagnóstico temprano para poder intervenir lo antes posible y así reducir el avance de la situación, ¿no? Porque el TOC, como decíamos, aparece en edades tempranas, pero es raro que aparezca más allá de los 40 años. Entonces, en esos primeros momentos en donde se está apareciendo, muta, cambia, va añadiendo nuevas obsesiones, ¿no? Y nuevas compulsiones. Entonces, hasta que se produce ese establecimiento, ese estancamiento, va cambiando, va generando mucha angustia, mucho estrés, mucha confusión también para la gente que vive con ellos. Entonces, cuanto antes se pueda atajar, mejor. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues solemos funcionar con psiquiatría, los psicólogos, y se hace una valoración si es adecuado que la persona combine lo que es la medicación con el tratamiento psicológico. En muchos casos vemos que la persona puede trabajar de forma funcional, simplemente siguiendo las pautas a nivel terapéuticas, y no hace falta que se le dé normalmente antidepresivos, que son lo que se suele pautar, porque a veces se considera que tiene que ver con un déficit en la serotonina para ellos. Entonces,
Puede ser la combinación de ambos tratamientos, lo que estime el profesional en sí o profesionales, o lo que es la terapia. ¿Y este trastorno va por barrios, me refiero, afecta más a hombres, a mujeres o es indiferente? Afecta más a hombres, en mujeres afecta más los trastornos de ansiedad generalizada. Pero en cualquier caso, claro, esto es importante. Todavía a día de hoy los hombres siguen yendo menos a consulta que las mujeres, con lo cual este dato que daba Soraya de se tarda una media de unos 7 años y medio en acudir a consulta cobra aún más sentido porque digamos que sí que existen diferencias en cuanto a hombres y mujeres y acudir a un tratamiento. Os quería preguntar también si una pandemia como la que hemos pasado afecta o no afecta a personas que sufren, por ejemplo, este trastorno. Nos ha afectado a todos, pero entiendo que a lo mejor les afecta más a ellos, ¿no? No lo sé. Ha afectado y ha afectado mucho, porque muchas personas que lo tenían ya más o menos controlado, gestionado, por decirlo de alguna forma, han vuelto, imaginaros, o sea, sobre todo para las personas que tienen, uno de sus focos es la incertidumbre, ¿no? U otro puede ser lo que hablábamos, la contaminación o la suciedad, pues están expuestos a su máximo miedo. Si ya nos ha afectado a las personas que no padecemos este tipo de trastornos, esto para ellos ha sido algo realmente exponencial y muy difícil. También, por otro lado, se ha normalizado, o sea, quiero decir, como todo el mundo tenía que hacer tomar una serie de medidas para limpiarse, para protegerse del virus, de alguna forma como que se han normalizado mucho determinadas conductas, lo cual esto puede llevar a las personas que deben de regularlo, que tienen el trastorno obsesivo, a dejarse un poquito de hacer ciertas cosas y como todo el mundo lo hace, pues a normalizar el poder hacerlo sin darse cuenta, o sea, o sin tener una cierta prevención en su conducta. Además, el hecho del confinamiento lo que nos hizo en general a toda la población fue reducir el entorno estimular, de tal manera que la obsesión adquiría un mayor protagonismo. Es decir, la persona centraba aún más la atención en esa obsesión, por eso digamos que se intensificó el síntoma. No se puede afirmar que la pandemia hiciera que aumentara los casos en general de trastornos y menos el trastorno obsesivo compulsivo, pero sí que es cierto que se intensificaron los síntomas y se recrudeció mucho el día a día de estas personas. Vamos con la pregunta estrella, que seguro que muchos oyentes estarán esperando que contestéis. ¿El trastorno obsesivo compulsivo se cura? A ver, es un trastorno con tendencia a ser crónico. Sí, entonces lo que podemos conseguir es que la persona esté libre de síntomas, pero sabiendo que tiene que hacer una serie de pautas, de ser muy consciente para cuidarse y así no volver a entrar en ese tipo de ciclos. Pero es un trastorno que tiende a la cronicidad. Esto es como cuando yo por eso siempre lo digo, la gente a veces tiene miedo de diagnósticos, miedo de tener que tomar medicación y yo le digo, mira, yo soy asmática y yo sé que es una enfermedad crónica y tengo que tomar determinadas medicaciones y a veces dependiendo de pues las circunstancias, pues de cómo esté yo no tengo que tomar determinados medicamentos, pero lo que tenga que hacer, si está pautado, está bien. No es lo mismo una persona que está tomando ansiolíticos prescritos sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de tratamiento para cambiar esa base de ansiedad que una persona que realmente necesita como manera de regular su sistema nervioso tomar determinadas medicaciones. Entonces, si lo necesitas, está bien tomarlo y si en determinados momentos sabemos que hay una mayor vulnerabilidad a tener determinados procesos, es importante controlarlo. Y un poquito en línea lo que decías, Vanessa, sí que las personas tendemos a ese pensamiento dicotómico entre estar enfermo y estar curado, ¿no? Y de alguna manera lo que nosotros pretendemos no es limpiar todo el TOC, que si se puede y podemos llegar a ese objetivo, perfecto, pero no es tanto ese objetivo, sino que la persona lleve una vida funcional, es decir, romper esas barreras de aislamiento, en algunos casos de agorafobia, en algunos casos de fobias específicas, sino que la persona pueda llevar una vida lo más normal posible.
Yo creo que nos ha quedado claro en qué consiste este trastorno. Muchísimas gracias a Carlos y a Soraya por habernos explicado detalladamente en qué consiste y sobre todo un mensaje tranquilizador. Sí que me gustaría preguntaros antes de terminar, ¿cuánto tiempo puede llevar a un psicólogo o a una persona recuperarse de este trastorno? Esta es la pregunta del millón. Yo creo que como cada persona, sin diferenciar en TOC no TOC, pues depende de muchos factores y fundamentalmente es la implicación también que pueda tener el paciente y otros elementos que pueden ayudar. Entonces hay que ponerse en manos de profesionales y ser constante, estar motivado, trabajar sobre ello y eso sin lugar a dudas puede dar lugar a un cambio importante. Entiendo que la familia también aquí es importante, ¿no? Lo es. Totalmente. La red sociofamiliar es crucial para cualquier tipo de rehabilitación psicoterapéutica. Vivimos en el mundo de la inmediatez y queremos cambios rápidos, pero en este caso, como bien dice Soraya, hay que hacer una evaluación muy precisa, tanto a nivel psiquiátrico como a nivel psicológico, pautar o ver esos objetivos terapéuticos. Y en cualquier caso no va a ser una cuestión de un día para otro. Eso sí que lo podemos afirmar, que va a ser una cuestión de trabajo semanal y en algunos casos duro. Pero siempre va a ser mejor que aguantar con este TOC el resto de la vida, porque el nivel de sufrimiento a veces se hace insostenible. Carlos y Soraya, que ha sido un placer. ¿Habéis estado a gusto, cómodos? Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y os esperamos el próximo lunes. Perfecto, gracias. Adiós.